Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, discutimos una moción subsiguiente a una interpelación que se produjo la semana pasada, dos mociones prácticamente calcadas sobre un tema que preocupa a los españoles y que preocupa a los catalanes. El portavoz del Partido Socialista, en la anterior moción, que tenía que ver sobre inversiones e infraestructuras, decía que eso sí que importaba a los catalanes y lo que se iba a hablar ahora no importaba. Pues bien, yo le digo, como español y como catalán, que la ruptura de la convivencia en Cataluña sí nos importa a los ciudadanos, sí nos importa a los catalanes, seguramente no le importará a usted, que la ruptura y la desigualdad de los españoles también nos importa. Y, por lo tanto, vamos a tratar temas graves y temas que efectivamente nos importan a los españoles y nos importan mucho a los catalanes. En la interpelación de la semana pasada, la ministra Batet hizo hincapié en un tema que también ha mencionado hoy el señor Xuclà, que en Cataluña decía tanto la ministra del Partido Socialista como el representante del PDeCAT, uno de los partidos que colaboraron en el golpe, en esto tienen el mismo discurso. Decían que en Cataluña hay que hacer política. Pues bien, eso es lo que le pedimos a este Gobierno, que en Cataluña haga política. Hacer política es aplicar la Constitución. Hacer política es aplicar el 155 para que se cumplan las leyes en Cataluña. Si el Gobierno no hace política, si el Gobierno renuncia a que se aplique la Constitución en Cataluña, si el Gobierno renuncia a aplicar los mecanismos necesarios para que se cumpla la ley en Cataluña, volverán a actuar los golpistas, volverán a actuar sus socios golpistas, efectivamente, volverán a actuar el señor Torra, su socio preferente, ya se lo ha dicho. Llegaremos hasta el final. No sé cómo interpretan esas palabras. Volverán a actuar y cuando vuelvan a actuar ya solo quedará que actúen los jueces para defender el Estado de Derecho. Si ustedes no hacen política, si ustedes no aplican la Constitución, el único límite a los que se saltan la ley, el único límite a los que dan un golpe a la democracia serán otra vez los jueces y el Estado de Derecho. Y entonces diremos que se judicializa la política. No se judicializa la política, es que ustedes hacen dejación de sus responsabilidades y ustedes no quieren actuar cuando pueden hacerlo. Decía también la ministra, y en esto le doy la razón, que los problemas de convivencia en Cataluña, de saltarse la legalidad, de la inseguridad jurídica y económica no empezaron con este Gobierno, y es verdad, empezaron bastante antes. Y es verdad también que con el anterior Gobierno había fractura social, que con el anterior Gobierno había fuga de empresas. Es verdad que con el anterior Gobierno, incluso con el anterior Gobierno aplicando el 155, había ocupación de espacios públicos y había lazos amarillos en las consejerías de las que se supone eran responsables los ministros del anterior Gobierno, es verdad. Es verdad que con el anterior Gobierno aplicando el 155, pues había un informe de la alta inspección hablando de adoctrinamiento en las escuelas que el ministro y conseller en funciones escondió en un cajón y no quiso sacar a la luz. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad y se lo reconozco a la ministra. Tenemos que aprender. Aprendimos que es bueno aplicar el 155 para parar los pies a los golpistas, pero también debemos aprender de cómo se aplica de una forma insuficiente o ineficaz el 155 para aplicarlo mejor la próxima vez. Pero también es verdad que fueron el anterior Gobierno y el señor Sánchez los que se juntaron para decir que se levantaba el 155. Fue el señor Rajoy, fue el anterior Gobierno y el señor Pedro Sánchez que se hicieron la foto en un sillón en la Moncloa para decidir que se levantaba el 155 y no oí en ese momento al señor Casado levantar la mano diciendo que no había razones para levantar el 155, que había que mantenerlo para que los golpistas no volvieran a tener el dinero, no volvieran a tener la policía, no volvieran a tener la educación y no volvieran a tener los medios de comunicación y poder ejercerlos a sus anchas. Es verdad que eso no se produjo, pero ahora hay una situación diferente a la de entonces. Y es que los que dieron el golpe en Cataluña, los que dieron el golpe a la democracia, son los socios
del Gobierno de España, son los socios del señor Sánchez. Esa es la diferencia, que los separatistas, que los golpistas decidieron que preferían de presidente del Gobierno al señor Sánchez y que los separatistas y los golpistas dicen que prefieren mantener a Sánchez. Y hacen bien en mantener a Sánchez. Manténganlo en el Gobierno todo lo que puedan, porque cuando haya elecciones, cuando los españoles puedan hablar, cuando haya un Gobierno de ciudadanos, desde luego a los separatistas, a los golpistas, a los nacionalistas se les habrá acabado el chollo. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señor Villegas.